Todo el mundo conoce Huallan por el famoso Sendero de la Muerte. Y en la segunda parte de esta aventura lo vamos a poner a prueba, no te preocupes. Pero antes de llegar ahí, descubrimos algo que nadie te muestra y que no esperábamos. Picos con algunos de los atardeceres más espectaculares de China, amaneceres por encima de las nubes, refugios con más de 2000 metros de altura y senderos imposibles que conectan templos que cuelgan de los acantilados. Durante 2 días vamos a explorar a fondo los 5 picos de la montaña más sagrada del taoísmo y descubrir qué hace a Huallan uno de los lugares más fascinantes y peligrosos de todo China. Quédate y vivilo con nosotros. Vamos. Para Augusto no tiene ni idea cómo usar la rampa para las valijas. No. Sos un Bienvenidos a un nuevo capítulo. Miren lo que es ese fondo, miren lo que se ve de ahí. Estamos en el monte Hua o Huallan, que está súper famoso por todos esos riscos de muerte y senderos increíbles. Vamos a ver un amanecer, un atardecer, las estrellas, vamos a hacer de todo. Y les vamos a dar tips de oro en este capítulo sobre cómo llegar, dónde dejar tus valijas y mucha información que nos costó meses encontrar en internet. Así que quédense atentos, que ahora vamos a descubrir todo, ¿ok? Vamos. Nos acaba de dejar el taxi, tenemos para allá la montaña y los picos, tenemos las entradas para allá y el Tourist Center donde vamos a ver si podemos dejar nuestras valijitas. Estamos rejugados, se supone que acá hay bastante locker. Leí que debería haber uno oficial, vamos a ver si lo encontramos, donde se hacen carros y pasar. No sé si ven ahí que dice Luggage Office. Estamos así rezando de la malena. ¿Qué lo que es una chica de montaña? Mira lo que es esta chica de montaña. Miren lo que es esta montañera. Miren ese sistema para llevar papitas, los snacks. No se dejan, los snacks vienen. ¿Qué más tenemos ahí? Las papitas, Pepitos. un poquito de desodorante. Ah, desodorante también ahí. Yes. Guide Service Center allá. KFC por ahí. Tourist Service Information Desk acá. Las entradas de los tickets. Y sí, gente. Gracias a Dios era real acá, al pie de la montaña. Justo antes de entrar pueden dejar sus valijas, no se asusten. Y sale 10 o 20 yuanes. Ahora les explicamos bien cómo es. Nos costó dejar las 2 valijas unos 80 yuanes. Y en realidad son 3 días, ni siquiera son 2. Estamos a sábado y recién el lunes las vamos a buscar. 80 yuan no es nada, no es nada. $17 australianos. Sí, pues no existe, porque por persona te suelen cobrar $20 por día. Así que súper bien. Y ahora estamos viendo de comprar las entradas. Scenic Area Ticket Center. Vamos a ver cuánto duele subir al monte de la muerte. Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Ya compramos los tickets, dolorosos tickets. Fueron 700 entre los dos, incluyendo 20 de transacción internacional con la tarjeta. Que tenemos la Wise, pero de todas maneras no sé por qué te la ponen igual. Nos salieron 140 las entradas del teleférico. Creo que son 160 la entrada del parque y 40 la del bus. Entonces de un bus te llevan hasta un teleférico. Hoy nosotros compramos el West, que es el más largo porque dormimos en el pico norte. Entonces es el más directo. Además es el más largo y el más lindo, más las entradas. Y todavía nos faltan los teleféricos para bajar. O sea que ahí nomás tenemos otros 280 o 160, dependiendo cuál de los 2 teleféricos disponibles tomemos. Ahora sí llegamos a la base del West Entrance Cable Car. Estamos en la entrada del teleférico del pico oeste. Parece que va a ser el mejor cable car que nos vamos a tomar en todo China. Sube casi 2000 metros. Miren lo que venden acá, porque acá es donde están las montañas estas con no sé cuántos escalones. Miren lo que es, te ayuda a subir las piernas. Increíble. Acá mismo, antes de subir ni bien entran, ya está como este shopping. Miren, hasta Hang Dance. Hacen unas hamburguesitas, sanguchitos y mis grandes, amados y favoritos sanguchitos de carne, que los amo con toda mi alma, los
sí. Estos acá salían 15. Mientras en el barrio musulmán y con el cordero ahí, cero grasa, pedazos de carne enormes, salía 9.90. Pero bueno, igual estar en 15 no es nada, gente. Imagínense que estamos hablando de $2.50, un sanguchito de carne de cordero, o sea. Hay dos tipos, ¿ven? El hojaldrado se hace como con este caldo, la carne está como hervida, mientras que el otro se hace como con una carne como si fuese a la parrilla. Acá también tienen, antes del cable car, el ticket office, si vienen directo en taxi al cable car. Mirá que son estas escaleras. Ahora mismo tuvimos que pagar unos 30 yuan para tomar uno de estos en vez de ir subiendo las escaleras para poder llegar a tiempo al cable car. Dicen que esto te deja en 3 minutos y tenemos 5, así que vamos a estar bastante jugador. Ahora, es increíble, acá tienen todo pensado para ahorrar el esfuerzo, o sea, al 100%. Si no, tienes todas las escaleras ahí. Bien. Nos subimos, llegamos. El último es a las 4, pero no había ningún indicio que parar a las 4. Son 4 y 5. En ningún lado decía 4. Le pregunté a una de las chicas, me dijo 7. Le dije, pero el último para subir, me miró y dijo 4. Y en todos lados dice 7. Bueno, no sabemos. Por las dudas, si pueden subir antes de las 4, mejor. Pero bueno, son más de las 4 y todavía está subiendo gente, así que nada. Qué mejor que ir comiéndose este sanguchito con esta vista. Placeres simples de la vida. Miren lo que es la cámara de control. Bueno, y ahora viene la parte más divertida, porque de acá que bajamos va toda la subida hasta allá arriba. Bueno, ahora sí, después del sanguchito les voy a contar. Estamos en una de las 5 montañas sagradas del taoísmo. Muchos monjes vienen acá a retirarse y hacer viajes espirituales. Pueden subir con este teleférico, pero también pueden subir caminando, que son esos TikTok locos que encuentran, porque hay escaleras súper empinadas que van desde la base hasta la cima. Son casi 2000, hasta 2200 metros de escaleras, imagínense. Para la gente que se va, usualmente un día te lo recomiendan, o sea, venir temprano y bajar a la noche, pero hay dos experiencias muy buenas para hacer. Una es ver las estrellas en el lado oeste de la montaña y la otra es ver el amanecer en el lado este. Así que nosotros vamos a hacer 2 noches para relajar un poco porque veníamos muy al palo, así que nos lo vamos a tomar con calma. Y ahora cuando toda esta gente se va, o sea, miren lo que es la cola para irse. Imagínense temprano lo que es para subir. Bueno, pensaron que les estaba mostrando solo una parte de la cola. No, miren todo lo que es, miren hasta dónde llega. O sea, miren lo que es. Es para bajar, gente, ni siquiera es para subir. Y un dato muy, pero muy loco es que este cableway del lado oeste es el primero del mundo que se hizo con un sistema como con ondulaciones, como ven que veníamos subiendo y bajando. Y lo hicieron con equipo francés de Poma, la marca Poma. Y gastaron más de 500 millones de yuan. Ya empezamos con vistas hermosas. Miren lo que es eso. Miren lo que es ese mini templo, por favor. Bueno, ahora sí. Empezamos. Ahora acá cerca está el summit del pico oeste. Así que estamos yendo para ahí. Hay una ya cansada ahí. Pará, pero recién empezamos. Hiciste 40 escalones. ¿Cómo estás para otros 2000? Primera vista que vamos a tener desde la montaña. Miren lo que es esto, gente. Allá está el West Peak. Y después de acá vamos para allá en dirección al este donde dormimos esta noche. Estamos yendo a hacer el primer summit. Vamos a ver el pico oeste. Imagínense que así como ven, es la subida desde allá abajo. Si lo hacen caminando. Y mucho más empinado. Puede ser mucho, mucho peor. Hello. Ahora sí, estamos a 2082 metros sobre el nivel del mar en el pico oeste. Miren lo que hay acá.
Me siento en Nepal, o sea, estoy flasheando Tíbet. Están los muchachos en construcción. Y te la regalo trabajar acá. Mira qué están haciendo, más escaleras allá. Miren los detalles de los techos con los animalitos. Deben ser deidades o algo así. Qué increíble, es una belleza. Todos los escalones están tallados en piedra. O sea, directamente en la misma piedra, uno por uno. Qué increíble, qué laburo. La mayoría de los caminos, sobre todo cuando uno va subiendo más y más arriba, empiezan a tener como esta baranda de cadenas para agarrarse y mucha gente hasta se engancha. Si está lloviendo no me quiero imaginar lo resbaloso que es esta piedra. Que te llegas a caer, ¿sabes qué? Nos vimos. Miren lo que es esto. Miren esto. ¿Estás viendo esa subida? Miren lo que es eso. Ay, Dios mío. ¿Vamos? Si la señora se me viene para abajo, estamos todos al horno, tío. Bueno, ahora sí, gente, llegamos al West Peak y esta es uno de los 4 picos que vamos a ver en este viaje. ¿Qué les parece? Miren lo increíble. Miren cómo se ve acá abajo. Miren cómo se le dio por crecer ese arbolito justo ahí en el borde. Y el teleférico, que si se nota, está por allá. Qué impresionante. Este es el mejor para ver el atardecer. Ya empiezan los rayos de luz. Vamos a ver este sendero acá. Miren qué impresión. ¡No! No, mirá que ya vista gorda. Bueno, y sigue para acá. Ya sigue gorda, ¿viste? 2086 metros. Y todo el mundo viene y saca una foto tocando eso. Así que lo vamos a hacer. Bueno, esto es el pico West, el pico oeste, y de acá nos vamos a ir para el pico sur, de camino al pico este donde dormimos. Y mañana muy temprano nos levantamos a ver el amanecer. Vamos. Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Todavía no llegamos al pico sur. Y miren lo que es esto. No entiendo por qué la baranda. Te llegas a caer de acá para abajo, no queda nada. Y allá miren un pequeño plano de 20 metros y empieza de nuevo. Miren lo que tenemos allá, el pico oeste del que venimos. Miren cómo se ve. Es uno de los más increíbles, de los más impresionantes para ver atardecer. Estás justo ahí y el sol cae por allá. Miren cómo se ve el sendero. Ojalá se aprecie en el video, pero se ve el sendero. Vas por el borde de la montaña y después venís caminando todo por ahí hasta este. Estos 5 picos, 4 o 5 picos están todos conectados por los bordes. Hacen como una media luna. ¿Qué les parece?
Y ahora sí, pico sur del monte Huayan. ¿Qué les parece? Una bomba. Miren lo que es. Atardecer allá, cayendo con todo. Va a ser en media hora más o menos. Así que mientras, vamos a disfrutar un poco la vista. Acá estamos en los 2154,90 metros. Miren este estanque, ¿qué le pasó? ¿Te da regalo este agua? Digo, si subís desde abajo, llegás acá, no te importa nada. Miren lo que es eso. Bueno, de camino al pico oeste encontramos este spot mientras cae el atardecer. Las vistas al pico oeste la verdad que están muy buenas. Miren lo que es, literalmente caminás por el borde. Mientras estamos subiendo, esto es horrible, mentalmente destructivo, porque estamos acá. Pero hay que bajar todo eso y allá vemos las escaleras que nos esperan para subir. O sea, miren lo que es eso. O sea, son todas esas escaleras y nosotros vamos a dormir ahí. O sea, nosotros dormimos allá, si Dios quiere, esperemos que sea eso realmente. Y nosotros estamos acá. O sea, completamente del otro lado de la montaña. Igual, entre los senderos van apareciendo como estos templos en el medio que, o sea, lo hace muy valedero la pena. Miren lo que es. Miren la belleza de lo que es esta caminata y este sendero. ¿Ustedes qué opinan? Y de paso, opinen, déjenos un comentario. Mientras tanto, suscríbanse, vayan poniéndonos un like, toquen esa campanita, nos ayuda un montón. Y vamos a seguir caminando mientras. Miren qué belleza. Miren lo precioso que es caminar así entre las ramas y los árboles, los templos, pues, una pasada. Cayó la noche, ya se fue el atardecer, son las 8:30 más o menos, y poco a poco ya estamos empezando a caminar en la oscuridad, pero igual está hermoso y bien iluminado, con faroles cada 20 metros, pero bueno, ya debemos estar más o menos a mitad de camino. Y lo bueno de este lado, hasta ahora todavía falta la otra mitad, es que estamos en la parte de la bajada. Lo malo es que todavía nos falta la subida. Venimos de el South Peak, hicimos todo este recorrido, bajamos y ahora estamos en esta intersección. O se puede ir para el central o nosotros ahora tenemos que ir para el punto de observación y de ahí desviarnos al east, donde está nuestra cama. Y acá abajo te cuenta la cantidad que tenemos de metros, o sea, tenemos unos 390 metros hasta el East Peak, que es donde estamos nosotros, y te dice todos los metros que tenés hasta el resto. Miren que está bueno eso. Lo bueno de bajar terminó, ahora empieza la subida nuevamente. 500 escalones decía que teníamos hasta el East Peak. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora sí llegamos al punto de observación. ¡Wow! Miren lo que es esto. Miren qué belleza. Wow. Está la luna hoy tipo ahí, está media creciente. Y ahora... vieja! ¿Ya empezaste? ya arrancó la Pau. Ya quiere ir a dormir. Allá arriba está nuestra cima. Así que bueno, ahora la peor parte, los escalones de la muerte. Ahora miren lo que es la inclinación de estos escalones. Literalmente algunos son tan inclinados que es como que el pie, ¿ves? Te queda como en punta. Es como que si te quedas parado, es como que sentís que te vas para atrás. Y la cantidad que son. Uff. Allá vamos. Tía, experiencia hasta el momento. Cansador, pero hermoso, la verdad. Muy bueno, vale la pena mil veces. Cada escalón, Sí. cada gota de sudor. Bueno, no sé si está... No, sí, tomó. Y de noche se ve increíble, la verdad.
Bueno, ya casi estamos, gente. Miren, últimos escalones. No, que son los últimos, pero los más fatales. Sí, ya parece que está subiendo, no sé. Sí. Parece que está saltando más que. Mira qué es esto. ¿Por qué los últimos escalones antes de llegar al hotel tienen que ser los peores hasta el momento? A ver si les puedo mostrar. Miren lo que es esto. Creo que fue estos 50 metros fueron peores que hacer 10 veces todo lo que hicimos hasta el momento. We met already one friend. Xian? Xian? Where are you from? Country? ¿De qué parte de China eres? 我是中国大连人， Nice to meet you. 大连，你说中国大连，中国大连。 Y acá está, como ven, llegamos a la accommodation. Lo logramos, sobrevivimos. Miren lo que es esta vista en el amanecer. Mañana, bien tempranito, nos levantamos y vamos a venir a ver el sol salir de acá. Como sea que salga, nublado, no importa. Vamos a venir e intentar verlo. Bueno, vamos a ver ahora de qué se trata el hospedaje, porque es una pieza compartida de 10 personas, así que le estamos rezando a Malena. Vamos a ver. ¿Qué sale, che? Miren, por lo menos hay alguna que otra cosita para comer. Miren los precios. Hey, nice to meet you. Yeah, Hello. You're from which country? Argentina. Argentina? Messi? Argentina. Yes. Oh, but you guys also look beautiful. You are beautiful. You're handsome. Thank you. You're beautiful too. Yeah, thank you, thank you. Where are you from? Which part? I'm from China, Sichuan province. Wow, we visit Sichuan. Oh, Chengdu, yeah, I'm from Chengdu. I'm from Chengdu. Beautiful. beautiful. Yeah, We love have it. Have you been there? Yes, 3 days ago. And we also been to Huanglong and Huzhaigo. Jiuzhaigou, yeah. Yes. It's Amazing. beautiful, yeah. Amazing. Beautiful. We Yeah. love China. Yeah. Nos hicimos un amigo policía. Good. High five. Nos hicimos un amigo policía de la provincia de Xilin, ¿es? Y él trae esto que nos quiere compartir. Vamos a probar. ¿Qué es? No tengo idea. Parece como si fuese... Me suena a mondongo. ¿Eh? You can have a try. 可以吃，可以吃。好，我也尝一个。 Very good. Very good。 Tasty. Delicious. Yes. Very good. 我们呢？ What is it? 阿根廷有这种 What is that? 里面这个什么东西？ Good, good, good. 马拉多纳足 Where? 球明星。我不知道怎么翻译。 Shandong, like here. 山东 No, I'm from. 四川 No, okay. Shandong, close to Shanghai, 1 hour. This is yak meat. Yak meat. Ah, it's yak meat. Yak meat. Yeah. Ese es como de yak. Ni bien, llegamos acá, nos estamos haciendo nuestros amigos de las chicas de Chengdu. Muy bien, muy bien. 可以讲阿根廷语啊。西语 español 一点点，好厉害。 Nos hicimos todos amigos al toque, así que mejor imposible la experiencia hasta ahora. O sea, muy, muy bien. El hombre nos dejó probar lo que trajo desde su ciudad, lo abrió para todos y es como carne de yak, que a nosotros es un sabor a mondongo. Es como una mezcla de todo. Sí, pero es como un mondongo de yak. Pero bueno, nada, 告诉他这边 de su provincia lo Ven, trajo ven, y nos abrió el toque para que probemos. Me encanta, yo estoy recontento, yo estoy en Disney. Y este Sherba, muchacho Sherba. me cae súper bien. Thank you. Sí, 100% es como mondongo de yak. Sí. Muy bueno. Encontramos, imagínense, nuestro favorito. Estamos entre los sellos y miren cómo va quedando eso.
se pueden poner 9 sellos distintos y cuando uno termina queda toda una figura. Entonces un sello tiene distintas posiciones con distintos colores y uno Y se termina van haciendo una posición complementando, final. claro. Una imagen final. Y además yo mientras tanto en mi librito voy poniendo todos estos otros. Mira, más o menos cómo queda. Y queda... Algo así. El precio de esto es gratis. Compras un café Thank you. y en general los puestos siempre lo tienen afuera. Vamos a compartir un cafecito antes de dormir mientras ponemos los sellos. ¡Qué bien! Encontramos sanguchitos, ¿pueden creer? Un puestito acá rodeado de todas las piezas. Un mini resto también si te querés sentar adentro. Y si no, también tenés allá un café. O sea, tenemos un café, ¿entendés? Un café, no, un sueño. Y no tan mal de precio. Sale 20 el sanguchito, está bien, está en la montaña, lo tienen que subir hasta acá. $4. Yo esperaba mucho más en realidad. Sí, yo también. Súper bien. A comer y a descansar. Nos vemos mañana, que nos levantamos a las 4:30 para ir a ver el sunrise con nuestros amigos que nos hicimos en la pieza. Bueno, y si hasta ahora todavía no lo hicieron, por favor vayan poniendo un like que nos ayuda un montón. No se olviden de suscribir, tocar la campanita, así no se pierden el próximo y nos vemos mañana muy temprano a comer.